Señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este viernes, de este martes, día 26 de abril de 2022. Hoy es un día informativamente muy intenso, así que nos vamos a perder en dibujos ornamentales. Lo más reciente, tal vez lo que ustedes todavía no sepan, porque se ha producido hace muy poco tiempo, es la noticia de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Comisión Europea para limitar el precio del gas, que es lo que pedían tanto España como Portugal, la conocida como excepción ibérica, para poder transferir a la factura que pagan tanto los ciudadanos de a pie como los empresarios en la factura de la electricidad. Lo que ha anunciado la ministra Ribera, que ha dado a conocer ese acuerdo, es que se trata de un acuerdo temporal y que no colma, aunque naturalmente ya no lo ha vendido de esa manera, las aspiraciones, los máximos que reclamaba el Gobierno de España. Quería el Gobierno de España que le dejaran topar el precio del gas en 30 euros y la Comisión Europea ha dicho que le permite durante un año toparlo un promedio de 50 euros durante ese tiempo. Se trata de un instrumento temporal, tal como pide la Comisión, con una duración prevista. Esto es algo que hemos propuesto y que nos ha respaldado la Comisión, de 12 meses, efectivamente, iniciando el precio de referencia del gas en torno a 40 euros, llegando a un precio medio a lo largo de los 12 meses de 50 euros. Pensemos que hoy el precio del gas natural está alrededor de 90 euros el megavatio hora. Ha comunicado también la ministra Ribera que ellos esperan que esto se pueda implementar ya con carácter casi inminente, de tal manera que lo previsible después de este acuerdo, que vuelvo a repetir, no colma las aspiraciones del gobierno, se quedan un poquito por encima de lo que pedía, el tope que pedía el gobierno era 30, recuerdo, lo que ha accedido la Comisión es un promedio del 50% durante un año, que es el periodo de vigencia de esta medida, pero en todo caso eso significará que más pronto que tarde la factura de la electricidad baje de precio y yo creo que hay que saludar esa noticia con carácter positivo, es decir, todo lo que sea abaratar la factura de la luz, yo creo que en este momento reclama el beneplácito de la mayor parte de los ciudadanos españoles. Esto es lo último, por eso he querido empezar por ahí, aunque lo más escandaloso del día de hoy probablemente sea la la chulería, la cacicada, si ustedes me permiten esa expresión literal, que se ha sacado de la manga el gobierno, en este caso concreto la presidenta del Congreso de los Diputados, pero a instancias del gobierno, para poder cambiar las reglas que regían hasta ahora el reglamento del Congreso de los Diputados y constituir la Comisión de Secretos Oficiales no con los 3/5 de la aprobación de los miembros del Congreso para elegir a cada uno de los componentes de esa comisión. Hacía falta hasta ahora que 3/5 de los diputados votaran a esos miembros. Y como el Partido Popular no estaba por la labor de llegar a un acuerdo que permitiera que hubiera representantes de Bildu, por ejemplo, en esa comisión de secretos oficiales, el Partido Popular se negaba a facilitar la constitución de esa comisión de secretos oficiales. Como ahora están los independentistas reclamando algún tipo de medida para satisfacer lo que ellos consideran un agravio imperdonable, el hecho de haber sido espiados por el software Pegasus, pues el gobierno no ha tenido más remedio que tratar de contentarles, luego veremos que con poco éxito, pero bueno, el propósito gubernamental es inequívoco. Algo le tengo que dar al señor Aragonés, al partido que me ayuda a seguir gobernando durante esta legislatura, y por lo tanto pues no tengo más remedio que cambiar las reglas. Es decir, si no tengo estas reglas, o sea, si no les gustan estas reglas, como diría Groucho Marx, tengo otras, y eso es lo que he hecho. Y además lo curioso es que Batet, cuando hoy ha comunicado esa noticia, la ha justificado con esta argumentación. A falta de ese sentido de Estado, me he visto en la obligación de modificar esta resolución para garantizar precisamente un bien superior, que es el funcionamiento de una comisión de control al Gobierno y una comisión de control de los gastos reservados y de los secretos oficiales. Hay que detenerse un minuto en esta consideración porque me parece de una caradura verdaderamente notable. Resulta que Batet acusa al Partido Popular de no tener sentido de Estado porque el Partido Popular pretendía que aquellos partidos que querían cargarse al Estado, como por ejemplo Bildu o como por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña, no estuvieran representados en esa comisión donde se establecen secretos que permiten garantizar la seguridad del Estado. Oiga, reunámonos, decía el Partido Popular, aquellos que tengamos sentido de Estado.
pero no dejemos que se cuelen en esa comisión aquellos partidos que no tienen sentido de Estado, cuyo sentido es precisamente cargarse al Estado. Bueno, pues ahora resulta que Batet le da la vuelta a la argumentación y dice que era el Partido Popular quien no tenía sentido de Estado porque impedía que estos partidos estuvieran representados. Por lo tanto, me cargo las reglas hasta ahora vigentes y las cambio a mi antojo porque es lo que tengo que darles como contraprestación a estos partidos que quieren saber qué medidas se establecen contra ellos en la medida en que son ellos los que quieren cargarse el Estado. No sé si lo he explicado bien, pero esto es lo que a mí me sale de manera más o menos intuitiva. Déjenme que hable con Ana Pastor porque es vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, porque va a estar presente en la reunión que esta tarde va a verificar el cambio de esas reglas. El Partido Popular me imagino que votará en contra, supongo que Vox también, pero en todo caso no son mayoría en la Junta de Portavoces y en la mesa, de tal manera que esta cacicada del Partido Socialista me parece, si no me corrige Ana Pastor, que es imparable. Doña Ana, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Imparable, ¿no? Bueno, primero de todo decirle, le he estado escuchando que efectivamente es lamentable que la presidencia del Congreso se someta a las directrices e intereses políticos del gobierno socialista, es decir, que el poder legislativo se someta a los intereses partidistas del presidente del gobierno para contentar a sus socios independentistas, que se rompa un acuerdo que lleva 20 años. Estamos hablando de la Comisión de Gastos Reservados, donde lo que se tratan son temas de Estado que tenían una norma que lleva años, casi 20 años, y que en la que estábamos de acuerdo los grupos políticos, y es más, desde el año 86 que se hace la primera norma, siempre ha sido algo que o se debatió en el Pleno o se hizo una ponencia, y ahora de forma unilateral y para contentar a sus socios, pues lo que hacen es cambiar las reglas del juego a mitad del partido, si se me permite, por un interés absolutamente partidista y para permanecer en el gobierno. Es decir, cueste lo que cueste, el señor Sánchez ha sometido o somete al Poder Legislativo para salirse con la suya. El Partido Socialista no lo había hecho, no se había atrevido, ¿no? Y empiezo a preguntarme que el Poder Legislativo en este momento, ¿qué papel tiene, no? Porque esta Cámara tiene un papel en elegir a los miembros de esa comisión de secretos de gastos reservados o de fondos reservados, y lo que estábamos haciendo con este cambio, lo que están haciendo con este cambio de pasar de 3/5 a una mayoría absoluta, es que partidos que combaten la unidad de la nación vayan a ser los que estén preguntándole a quien defiende la unidad de la nación y que defiende el interés general de nuestro país. Es decir, es poner al Estado al servicio del señor Sánchez y como proteger la unidad de la nación y la supervivencia del Estado y nuestra democracia se pone en manos de un interés que es el interés del señor Sánchez de contentar a sus socios, es decir, de sentar a los que no creen en nuestra nación, a los que no creen en el Estado español, los ponen a preguntar o a estar en el núcleo de los temas que son temas muy relevantes y son temas de Estado. Se lo dice alguien que ha presidido esa comisión durante años. Y, por cierto, ha habido 3 años en el que no se ha tomado, no se han convocado a los partidos para que eligieran un miembro, porque luego hay que votarlo en el Pleno del Congreso, que es una votación además en urna y secreta. Es decir, 3 años. La última comisión que hubo la presidí yo, con perdón, o sea, sin perdón, que fue en la legislatura en la que yo era presidenta. Por lo tanto, excusas de mal pagador y decir que no se ha votado en el Pleno la composición de la Comisión de Control de los Créditos destinados a gastos reservados, que se debería haber abierto un plazo para presentar solicitudes, que se votara en el Pleno para constituir la comisión, y en lugar de cumplir con la obligación que le corresponde a la presidencia y determinar por votación en el Pleno quienes forman parte de la misma, se ha decidido de forma unilateral modificar las reglas. De hecho, a nosotros se nos ha entregado el documento hoy sobre la mesa y se va a hacer una mesa a última hora de la noche, por la noche, para que, desde luego, nosotros vamos a manifestar, los 2 miembros de mi grupo político, el señor Suárez y yo misma, una firme oposición
a esto que nos parece desde luego un atropello a las reglas del juego. Una pregunta complementaria, señora Pastor, si me lo permite, porque Batet, la presidenta del Congreso, esta mañana ha dicho que no se ha elegido a los miembros de esa comisión porque el Partido Popular no se plegaba a cambiar los criterios de elección. Es decir, daba a entender la señora Batet que el Partido Socialista siempre era partidario de bajar la mayoría de 3/5 a mayoría absoluta, tal y como usted nos acaba de explicar, pero que ha sido la oposición del Partido Popular a ese cambio de reglamentación la que ha impedido el nombramiento de los miembros. ¿Eso se corresponde con la verdad? Pues mire, no se corresponde, porque yo soy miembro de la mesa, llevo sentada en esa mesa todas las semanas de toda la legislatura y nunca se ha llevado a la mesa la propuesta que es la que yo hice siendo presidenta, que es abrir un plazo a los partidos políticos para que presenten sus candidatos. Esos candidatos se llevan al Pleno y se votan. Y por lo tanto es la soberanía de esta Cámara la que decide quiénes se pueden sentar a juicio de sus señorías, quiénes se entiende que deben estar sentadas en esa comisión que toca temas pues francamente importantes, delicados le diría, y que están en el core de la defensa de la unidad de la nación, y por lo tanto que eso no se ha hecho. Y si no se ha hecho, desde luego la constitución de la comisión se podía haber hecho hace 3 años ya, porque nada le ha impedido a la presidencia abrir ese plazo y llevarlo al Pleno. De facto, los plenos los puede convocar a su instancia y, por lo tanto, en 3 años no se ha hecho nada y mire por dónde se hace en estos días. Todos sabemos por qué y, sobre todo, para contentar a sus socios. Lo que no es de recibo es que los señores de Bildu, los señores independentistas de Cataluña, que han intentado romper a la nación española, y que son los herederos de los señores, de los otros herederos, esos señores sean los que quieran poner al Estado a su servicio. Es decir, para proteger la unidad de la nación, la supervivencia del Estado y la democracia española, hay que contar desde luego con quien cree en la nación, en la unidad de la nación española, y desde luego yo creo que esto es un verdadero atropello. Ana Pastor, muchísimas gracias por esas aclaraciones. Un saludo muy cordial, como siempre, y muchas gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, lo peor de todo, saben ustedes que es que el gobierno le da este regalo a sus socios de legislatura a cambio de un, apoyo nada garantizado. Para empezar, tampoco creen ustedes que Esquerra Republicana de Cataluña está dando botes de alegría por el hecho de que se vaya a constituir la Comisión de Secretos Oficiales y que ellos y sus compañeros de Bildu pueden estar en ella. De hecho, esta mañana Gabriel Rufián ha dicho que esta comisión directamente no sirve para nada. Creo que todos y todas aquellos y aquellas que trabajamos aquí sabemos perfectamente de qué va este tipo de comisiones. Y va exactamente de lo siguiente, de nada. Primero porque, como saben, es una comisión a puerta cerrada, algo que a nosotros ya nos parece mal. No es solo la opinión de Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, es también la opinión de quien sigue llevando, aunque no ostente ningún cargo oficial, la voz cantante de Podemos, es decir, de Pablo Iglesias. Lo de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, eso es una cortina de humo. En esa comisión, como todo el mundo que haya estado en esa comisión sabe, no se da información relevante y no se cuenta a quién se está espiando. La pregunta, por lo tanto, es, entonces, ¿para qué monta usted este pollo, señor Sánchez o señora Batet, a quien le corresponda la responsabilidad de la iniciativa? Porque, bueno, no justificaría esta acción el hecho de que ustedes fueran, merecedores de una actitud más comprensiva por parte de Esquerra Republicana de Cataluña, pero por lo menos lo explicaría. No lo justificaría, pero lo explicaría. Pero van ustedes a montar un pollo y además no van a contentar a las personas a las que quieren contentar. El jueves, que es pasado mañana, se tiene que votar el Real Decreto de Medidas Económicas que propuso el Gobierno. Y todavía no está claro que Esquerra Republicana de Cataluña lo vaya a apoyar. Es verdad que se están manteniendo en una ambigüedad, calculada. Pero también es verdad que conforme pasan los días, su discurso es cada vez más, refractario con respecto al gobierno del señor Sánchez. Esmeralda Ruiz. La escenificación continúa, el enfado en Esquerra, dicen, es mayúsculo, pero lo cierto es que desde que se destapó el caso hace poco más de una semana, el mayor aviso al gobierno lo han dado hoy, anunciando que se congelan las relaciones, pero que tampoco del todo. Patricia Playa, portavoz, escuchen, del Ejecutivo catalán.
¿Cómo quedan las relaciones? Las relaciones se restringen a mínimos. Solo se van a llevar a cabo, solo se van a hacer aquellos encuentros que sean imprescindibles o que sean necesarios o que sean convenientes para aclarar los hechos relacionados con el Catalan Gate. Relaciones restringidas, pero sí se seguirán reuniendo las comisiones sectoriales y no se pondrá fecha a la mesa de diálogo que en realidad lleva estancada desde septiembre del pasado año. El momento para comprobar si estas amenazas son reales seguirá siendo la votación del jueves, pero hasta ahora el hermetismo es absoluto. Solo el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha atrevido a deslizar que han sopesado la factura de oponerse a un decreto de estas características. El único idioma que entiende el PSOE es tocarle la agenda legislativa. ¿Esto puede llegar a ser lesivo para un partido de izquierdas como el nuestro? Sí, lo es. Pero repito, es el único idioma que entiende el PSOE. Y acto seguido también ha recordado a Pedro Sánchez que le espera de no levantar el teléfono en las próximas horas para, como mínimo, fijar una reunión con Pere Aragonés. Si al PSOE no le gusta Esquerra Republicana, si al PSOE no le gusta Bildu, si al PSOE no le gusta el BNG, si al PSOE no le gusta Compromís, si al PSOE no le gusta Más País, si al PSOE no le gusta Unidas Podemos, que lo diga, porque tiene una alternativa, sobre todo ahora, el moderadísimo nuevo Gallardón Núñez Feijóo. Así que si son tan valientes, o tan chulos, pues que lo digan. Por ahora, la Generalitat ha aprobado una batería de medidas con tal de activar todas las acciones legales que sean necesarias para depurar responsabilidades. Siguen exigiendo cabezas, pero sin especificar cuáles. Sí ha citado Rufián a Margarita Robles, de la que ha dicho que si era conocedora del caso, si es así, debería dimitir. En las próximas horas, desde Sant Jaume se enviará la petición formal al Consejo de Ministros de acceso a todos los contratos que el CNI haya podido firmar con la agencia responsable de Pegasus. Bueno, les contaba antes, hace un instante, que el señor Iglesias y el señor Rufián parece que están de acuerdo en todo. Decía Rufián que no sirve de nada la Comisión de Secretos Oficiales. Inmediatamente después escuchábamos a Iglesias diciendo que efectivamente esa Comisión de Secretos Oficiales no sirve absolutamente para nada. Acabamos de escuchar en la crónica de Esmeralda Ruiz que, según Rufián, la ministra Robles debería dimitir, y ahora escucharemos al señor Iglesias diciendo que efectivamente la señora Robles tiene que dimitir. No es descartable que en las próximas horas o los próximos días tenga que dimitir por lo siguiente. Han reculado y han dicho que efectivamente estaba espiando el Centro Nacional de Inteligencia. Si había autorización judicial del Supremo, lo sabía la ministra de Defensa Margarita Robles. En el primer caso, si Margarita Robles sabía que estaban espiando a dirigentes políticos, no puede permanecer en su cargo ni un minuto más. Si no lo sabía la ministra de Defensa, tiene que dimitir por razones evidentes de incompetencia. Bueno, esto es lo que nos dicen los miembros del Gobierno a propósito del papel en el que se encuentra Margarita Robles. Pero ya les digo que independientemente de lo que vaya a pasar en los próximos días, hay una cita inexorable el próximo jueves con la convalidación o no del Real Decreto de Medidas Económicas que aprobó en su día el Gobierno. Hoy el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha sido el gran protagonista de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dado 5 razones por las cuales están convencidos de que todos los grupos, sin excepción, acabarán apoyándolo. Porque baja 20 céntimos el precio de cada litro de gasolina, porque reduce la factura de la luz en un 60% los impuestos, porque topa los incrementos de los alquileres para las personas que tienen que renovar los contratos ahora, o aumenta en un 15% el ingreso mínimo vital para las personas que tienen más dificultades, y también da ayudas directas a sectores que han tenido dificultades, como el sector del transporte, el sector agrícola, el sector lácteo, el sector ganadero, el sector pesquero. Bueno, es decir, el mismo argumentario que nos habían ido dando durante los días anteriores. Yo no sé dónde se saca el Gobierno esa seguridad o esa confianza en que van a merecer el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque lo que yo les puedo contar es que, primero, se lo he contado ya, nos lo ha contado en concreto Esmeralda Ruiz, no está claro que Esquerra Republicana de Cataluña vaya a apoyar el decreto del jueves. Escuchábamos a Rufián diciendo estamos valorando la posibilidad de quedar mal ante una parte de la sociedad por no apoyar al Gobierno, pero es que es la única manera que tenemos de hacerle ver al Gobierno que o nos ayuda en lo que queremos o no hay estabilidad parlamentaria.
tampoco otros grupos parlamentarios están por la labor de apoyar. Este argumento de todos son razones positivas para apoyar el decreto, que le escuchábamos al señor Bolaños, hoy ha salido el señor Val, el portavoz de Ciudadanos, diciendo que ya está bien de chantajes con el Real Decreto, oiga. Que si esas cosas positivas las quieren salvar, las pueden sacar del decreto, que las apruebe el Consejo de Ministros y que tendrá el apoyo del resto de los grupos. Pero que eso es un trágala, que junto con esas medidas van otras, que esos grupos parlamentarios no quieren. Y les gustaría poder enmendarlas y no les dejan. De hecho, el Partido Popular ha intentado enmendarlas y le ha hecho llegar un papel al gobierno diciendo: incluían ustedes estas otras propuestas que me parecen mejores. Respuesta un día más, tampoco es el primero, ni el segundo, ni el tercero, del gobierno respecto a ese papel del Partido Popular. Escuchen a la portavoz del gobierno, a la señora Rodríguez. Estas fórmulas que propone el señor Feijóo recuerdan a un tiempo pasado. Son fórmulas antiguas y, por tanto, fórmulas que ya conocimos y, sobre todo, que dieron un resultado negativo para la inmensa mayoría de los españoles. Un resultado en forma de recortes de las pensiones, de mayor desempleo, de recortes de la protección social, de recortes en el estado del bienestar. Bueno, no diré qué día consecutivo es el que escuchamos esta misma argumentación. Pero vamos, probablemente es el 14º. Yo creo que durante las 2 últimas semanas han estado repitiéndolo sí o sí todos los miembros del gobierno, exactamente con la misma argumentación que le acabamos de escuchar a la ministra portavoz del gobierno. En fin, hoy el Consejo de Ministros ha tomado otra decisión, otro Real Decreto, en este caso para darle transparencia a la Casa del Rey. Nayara Fernández. Así es, Luis, el texto cuenta con 3 bloques, el primero sobre la transparencia, el segundo sobre la eficiencia en el servicio público y el tercero sobre la ejemplaridad. Entre las medidas que recoge el texto destaca la fiscalización de los ingresos y gastos de la Casa Real por parte del Tribunal de Cuentas y la publicación de todos los procedimientos de contratación que se realicen. Así lo explicaba esta mañana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El Real Decreto aprueba una nueva regulación de toda la contratación y los procedimientos de contratación de la Casa Real, de tal manera que se introduce el principio de publicidad en todas las contrataciones que realice la Casa de Su Majestad el Rey. En cuanto a los regalos que reciba la Casa Real, estos serán inventariados con el fin de estudiar si permanecen en la casa, se pasan a patrimonio nacional o se donan a entidades sin ánimo de lucro. Este Real Decreto se aprueba después de que Felipe VI diera a conocer ayer su patrimonio, valorado en más de 2,5 millones de euros. Sin embargo, Bolaños ha explicado hoy que la declaración de bienes del rey no está regulada en el texto, de tal manera que será el propio monarca el que publicará su declaración de bienes con la frecuencia que él elija. Sí que tendrán que publicar esa declaración de bienes anualmente los altos cargos de la Casa Real. Además, según ha explicado Bolaños, algunos de los altos cargos dentro de la institución tendrán que ser obligatoriamente funcionarios y cumplir estrictamente con el Código de Conducta de la Casa del Rey. La oficina de la intervención de la Casa Real será ejercida por un funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y de Auditores del Estado. Y el consejero diplomático, también de la Casa del Rey, será también un funcionario perteneciente a la carrera diplomática. Es decir, se apuesta por la función pública en la Casa Real. Por último, el ministro de Presidencia ha explicado también que la Casa del Rey va a firmar convenios de colaboración con instituciones como la Abogacía del Estado y con otros organismos con los que ya colabora, como la Secretaría de Estado de Comercio. Un asunto más antes de pasar al resto de los titulares del día, porque no nos podemos olvidar de lo que está ocurriendo en Ucrania. Ya saben que todos los días, en los primeros minutos, repasamos la situación sobre el país ucraniano. Última hora, Verónica Jorro. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha abierto en la base militar de Ramstein, al suroeste de Alemania, un encuentro de ministros de defensa destinado, según ha dicho, a fijar el marco de la ayuda militar a Ucrania. Austin ha inaugurado esta reunión en la que también participa el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegurando que la guerra en Ucrania ha entrado en una nueva fase y ha destacado que tras 62 días las tropas rusas no han logrado sus objetivos con la invasión de ese país. Dice Austin que Rusia está esperando una guerra de elección para complacer la ambición de un solo hombre. Ucrania está luchando en una guerra de necesidad para defender su democracia, su soberanía y a sus ciudadanos. Un encuentro en el que está previsto que la ministra de Defensa alemana anuncie que finalmente su país enviará tanques alemanes a Ucrania. También anunciará que el ejército alemán ofrecerá al ejército ucraniano formación sobre el uso de un sistema de armas enviado por Holanda. Con estos dos anuncios, el gobierno alemán sale al paso de las críticas que ha recibido por su reticencia a enviar armamento pesado a Ucrania. Y por otro lado, en Moscú, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reúne con Vladimir Putin. Antes lo ha hecho con su ministro de Exteriores, a quien le ha pedido esto.
Estamos muy interesados en encontrar los medios para crear las condiciones para un diálogo efectivo, para crear las condiciones para un alto el fuego lo antes posible y crear las condiciones para una solución pacífica. Mientras continúan los ataques, las tropas rusas están transfiriendo armas y recursos militares desde la ocupada península de Crimea en el sur del país hacia el área de Mykolaiv, una urbe al norte de esta zona y que espera ser atacada según su alcalde. Mykolaiv, a pocos kilómetros de la ya ocupada Jersón, se encuentra a medio camino entre Crimea y la ciudad portuaria de Odesa, en el Mar Negro y cercana a la frontera con Moldavia. Y además el Consejo de Seguridad de la autoproclamada República Moldava de Transnistria, fronteriza con el suroeste de Ucrania y de mayoría rusófona, ha denunciado un tercer ataque en el territorio del enclave separatista en menos de 24 horas contra una unidad militar en Parkani, cerca de la capital de la región. Es martes, es 26 de abril de 2022. Vamos a completar ahora, amigos, el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado este martes el decreto de disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo domingo 19 de junio. 54 días por delante, pero hoy mismo ya ha empezado la precampaña. Pepe Luis Vázquez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Juanma Moreno trata de dar un impulso a su candidatura con el balance de gestión de estos 3 años y medio como principal aval. Quiere conseguir una mayoría suficiente que deje a Vox al margen de San Telmo y el Popular se presenta como un dirigente moderado. De hecho, tira de archivo fotográfico en las recientes elecciones francesas para identificar al partido de Santiago Abascal con Le Pen. Y es que él se ve como el presidente francés Emmanuel Macron. Si al final esa foto puede representar a Le Pen, pero bueno, quizás yo represente a Macron y al final el que ha ganado es Macron en Francia. Así que frente a posiciones radicales, posiciones moderadas, equilibradas y sensatas. Creo que lo que quiere la mayoría de la sociedad andaluza. Palabras de Moreno Monilla en los micrófonos de Antena 3. Para conseguir esa mayoría, ha encargado a su hombre de confianza la coordinación de la campaña. Elías Bendodo, consejero de la presidencia, portavoz de la Junta y número 3 del PP, asume así una responsabilidad más. Por cierto, que la campaña electoral va a arrancar el día 3 de junio. Desde el PSOE, su candidato ya pide para entonces un cara a cara con Juanma Moreno. Juan Espadas, además, enmienda a la totalidad la historia de su partido manchada por la corrupción y renueva hasta en un 70% las listas electorales, dejando fuera de ellas a exaltos cargos socialistas, salvo él. Gracias, Pepe Luis. En solo unos minutos hablaremos en estos micrófonos con el vicepresidente de la Junta y candidato de Ciudadanos, Juan Marín. Cambiamos de asunto y ha trascendido parte de la declaración en sede judicial de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, acusados de presuntamente estafar al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario durante la pandemia. Una comparecencia muy tensa ante el juez Adolfo Carretero. Hay un WhatsApp que había por ahí, que habla que usted a la saca, para la saca, dice usted. Eso lo pone usted y le contesta Medina, bien, eso es así. Hombre, están muy contentos de la operación, ¿no? Eso es correcto, es así. Es correcto, al final estaban contentos de la operación, porque pues su intención era ayudar al ayuntamiento, ¿no? A consecuencia de esto, hoy se ha celebrado en el consistorio madrileño un pleno extraordinario en el que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha advertido a los grupos de la oposición de que va a respaldar a la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, y a la coordinadora general de presupuestos, Elena Collado, quien negoció la compra con los comisionistas. Desde Más Madrid, su portavoz, Rita Maestre, le acusaba de traer la corrupción a la capital. Que ha traído de vuelta el despilfarro, la corrupción, el clientelismo y hasta el espionaje antes de terminar la legislatura. En 3 años ha traído usted todos los viejos vicios del Partido Popular una vez más a este ayuntamiento. ¿Que por qué se eligió a esta empresa? Sencillamente porque garantizaba material de calidad y porque garantizaba que estaba en Madrid en 20 días. Antes de que se vayan Engracia Hidalgo y Elena Collado, me voy yo de este ayuntamiento. Que lo tengan todos y ustedes todos muy claro, ¿eh? Más cosas. Hay novedades en el caso de la joven menor de edad brutalmente agredida sexualmente en Igualada, en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han encontrado ADN de la chica en la habitación del detenido este jueves como presunto autor, Javier García.
Unas muestras de ADN que, según fuentes policiales, han aparecido entre los enseres y ropas del detenido durante el registro de su domicilio que se realizó el pasado jueves. Se trataría de una última prueba clave en la investigación que los Mossos han llevado a cabo durante más de 5 meses para poder confirmar que el joven de 21 años es el autor de los hechos. Una prueba que además se suma a la de la señal de su teléfono móvil que le sitúa en el lugar de la agresión la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre. La policía catalana también investiga si el acusado le robó el abrigo a la víctima tras la presunta agresión y se lo regaló a su novia de entonces. Los Mossos han constatado que ambas portaban una chaqueta similar y ahora han recogido la prenda para investigar si también hay ADN de la víctima. El joven fue enviado el pasado sábado a prisión provisional, comunicada y sin fianza y bajo protocolo contra suicidios. La causa está abierta por presunta agresión sexual y asesinato en grado de tentativa. Gracias, Javier. Y no se marchen porque les daremos todos los detalles de la compra de la red social Twitter por parte del hombre más rico del mundo, Elon Musk. Ayer se confirmaba la operación por 44.000 millones de dólares, a cambio de los que Musk se hace con Twitter para, según ha dicho, democratizarlo. Enseguida se lo contamos. En casa de Herrero, Es Radio.